Hay poder en Jesucristo. Y hermanos y amigos, hace casi 2000 años, Dios envió a Jesucristo, su Hijo, a salvar la humanidad. Un Salvador. ¿Cuántos te levantan la mano con un solo dedo? Un solo dedo. Si me pone los dedos, están en idolatría. Alá, el Señor le ama. Un solo Salvador, uno. No envió a nadie más, su Hijo, Jesús, que desde el principio estaba con el Padre. Él era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y a ese envió. Y encarnó aquí en la tierra para mostrar la gloria de Dios a la humanidad. Y morir por todos nosotros en aquel cuerpo humano como el suyo y el mío. ¿Y por qué tuvo que morir? Bueno, oiga bien claro, especialmente los amigos que están aquí. Romanos capítulo 6, verso 23, la Biblia dice en forma clara y precisa, y eso es ley de Dios, que la paga del pecado es muerte. Quiere decir que eso es ley de Dios. El que se muera en pecado se perdió. La paga del pecado es muerte, muerte espiritual, muerte eterna. Por lo tanto, todos han pecado, pues todos estamos bajo sentencia de muerte. Pero Jesús vino y murió por nosotros. No murió por él, porque él tentado en todo, pero nunca pecó. No hubo diablito ni diablazo que le hiciera pecar. Ahora, vos que comer la vida de Jesús, todo Dios estaba en él, sin embargo, de madrugada en el monte, arriba orando. Siempre ahí, humillado a Dios. Padre, tu voluntad, nunca la mía. No hubo diablo que le hiciera pecar, aunque vivió en un cuerpo como este, débil, frágil, mortal. Y en la cruz murió por usted y por mí. Murió pagando el precio de nuestra maldad. Nos sustituyó a nosotros. Quiere decir que usted está en pecado ahora. Hay una sentencia de muerte sobre usted ahora mismo. Si se muere ahora mismo ahí, se perdió. Ríase que el Señor le ama. Quiere decir que sea inteligente ahora mismo ahí calladito, diga, el Señor te acepto como Salvador ahora mismo. Perdóname. Perdóname ahora mismo, lávame en tu sangre. Si se me muere ahí antes de hacer el mensaje, nos vemos luego arriba. Alaba lo que leamos. Así que todos los que estamos aquí tenemos un Salvador, todos, que ya murió, que ya pagó el precio. Pero al tercer día, Dios lo resucitó entre los muertos. Y se levantó en cuerpo de gloria. Oiga esto. En cuerpo de gloria, en cuerpo inmortal, en cuerpo eterno. Hay mucha gente que no entiende eso, pero entiéndalo. El que entró al sepulcro, entró en un cuerpo muerto, cargado del pecado suyo y el mío. Lo sepultaron ese cuerpo. Ese fue el cuerpo que nació del vientre de la Virgen María, creado ahí por el Espíritu Santo. Pero ahora cuando la gloria de Dios resucita, ese cuerpo desapareció. Ahora sale un cuerpo inmortal, un cuerpo de gloria, donde no ha puesto nada a nadie, nada más que el de arriba. Quiere decir que el que sale para afuera, ese no es el hijo de María, ese es hijo únicamente de Dios. Alaba lo que él vive. Y en ese cuerpo de gloria, ahora puede gritar a la humanidad, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Un Salvador, uno. ¿Cuántos tienen ese Salvador ya? El que no lo tiene se lo llevan esta noche. A eso fue que el Espíritu Santo lo trajo aquí, a que en esta noche se abrace con ese único y exclusivo Salvador. Solamente uno salva, Cristo Jesús. Solamente uno murió por usted, Cristo Jesús. Solamente uno, oiga eso, solamente uno ha resucitado de entre los muertos. El primero, el primogénito de entre los muertos, Cristo Jesús. Nadie más ha resucitado. El que le diga que otro ha resucitado es un mentiroso. Hay embusteros aquí abajo que espero tenemos las cabezas. Nadie más ha resucitado. Todos los que murieron después de él
Salvos, estoy hablando salvos. María, Pedro, Juan, Santiago, Esteban, Felipe, murieron salvos. Sus cuerpos se pudieron en el sepulcro, ellos están en el paraíso, en descanso, vestiditos de blanco, esperando la primera resurrección. ¿Alá lo que él vive? Pero solo uno fue resucitado de entre los muertos en cuerpo de gloria. Ese mismo cuerpo recibiremos nosotros cuando suene la trompeta, igualito el que tiene Jesús ahora, así lo recibiremos. Oiga, qué clase de privilegio, qué clase de bendición. ¿Quién lo ofrece tanto? No hay quien lo ofrezca tanto. Échale mano a Cristo en esta noche, agarre al Salvador, es el único que ofrece esa bendición tan increíble. Cuerpos inmortales, eternos, bendecidos al nombre de Dios. Quiere decir que el que se pierda aquí abajo no se podrá jamás justificar delante de Dios, porque Dios envió a su único Hijo. Y Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario. No tenía que morir, nunca pecó. Pero estaba pensando en ti y en mí. Murió por ti, murió por mí. Él por todos murió. Y el que a Él viene, no lo echa fuera. Aquí no hay acepción de personas, aquí no hay prejuicios raciales, aquí no hay blanquitos ni prietitos, aquí no hay cultos ni incultos, aquí no es cuestión de inteligentes ni brutitos tampoco, aquí es cualquiera, el que viene a Él lo recibe, el que viene a Él lo salva, el que viene a Él lo transforma, lo hace nueva criatura, alabamos su nombre. ¡Ay, Samaya Soja! Quiere decir que no hay justificación, por eso la Biblia dice que ninguna carne se podrá justificar jamás delante de Dios, jamás. Porque ya Cristo hizo la obra que redimió a la humanidad. El primer Adán nos vendió, pero ahora el postrer Adán nos recuperó y nos compró otra vez para atrás para Dios. Nos compró de nuevo. Redimido quiere decir comprado otra vez. Así que fuimos comprados con precio de sangre, con muerte de Jesucristo el Salvador. No hay nadie más inteligente acá abajo que el que le echa mano a Jesucristo y vive para Él. Y los demás son añadiduras. Ese es el más inteligente que abajo. Alaba lo que Él vive. Sea bendito el Señor Jesús. Ahora, dice la Biblia que cuando el Señor resucitó al tercer día, se hizo manifiesto en su cuerpo de resurrección a los discípulos. Ese mismo día de resurrección se le presentó a los discípulos. Lo vieron, comieron con Él, comió pescado y panal de miel. Alaba lo que el Señor le ama. Eso que a mí me gusta tanto la miel. Alaba lo que Él vive. Bendecido sea Dios. Y después de esa ocasión, 8 días más tarde se le presentó a los discípulos de nuevo. Y en otras ocasiones volvió y se presentó. Pero oiga ahora con cuidado. Pero cuando llegó el día número 40, después de la resurrección, 40 días después de resucitar, entonces se presentó a los discípulos, Hechos capítulo 1, versos 4 y 5, y le dio las últimas instrucciones. Oiga, debe ser importante las últimas instrucciones que Jesús le da a sus discípulos a punto de irse para la diestra del Padre. Lo último que habló ahí, cara a cara, ellos en sus cuerpos mortales y él en su cuerpo inmortal, cara a cara hablando. Día número 40, después de la resurrección. Le dijo estas palabras. Me diga con mucho cuidado porque son palabras decisivas para usted y para mí, porque las instrucciones que le dejó a ellos fueron las mismas que tenemos nosotros ahora. Las mismas que tenemos nosotros ahora. Mi alma te alaba, Jesús. Y le dijo, Juan ciertamente bautizó con agua para arrepentimiento, pero vosotros dentro de pocos días seréis bautizados en Espíritu Santo. Alá lo que Él vive. Y le dijo, y estáos quedos en Jerusalén. Él miró a Pedro, no te me muevas de aquí, Pedrito, que yo sé lo que tú vas. Quietos en Jerusalén, hasta que reciban la promesa del Padre que oísteis de mi boca. Dice que había una promesa de Dios, de llenarlos del Espíritu Santo. Él se lo había hablado cuántas veces. Ahora, la última instrucción que le da es esa, bautismo del Espíritu Santo. Alá lo que le ama. Y fíjense que es increíblemente inquietante que por 3 años y medio han estado caminando con él en el mejor instituto que jamás se ha dado. Alá lo que vive. Jesucristo en persona enseñando y demostrando la verdad del Evangelio. Ahí, pegado de ellos, pegado de ellos.
Y después de 3 años y medio de una enseñanza tan tremenda como la del maestro cara a cara, enseñando y dando ejemplo de todo, no están capacitados ni de predicar solo en ningún sitio. Quietecito en Jerusalén. No te me muevas, Pedro. Ninguno. Hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Así que el que está aquí, entiéndalo, no basta con caminar 3 años con Cristo y oírlo personalmente hablarle a uno sin parar. Hay que ser lleno del Espíritu Santo. Se nos tiene que meter por dentro. Si no se nos mete por dentro, todavía no hay caso. ¡Alabado sea Dios! Por eso yo siempre he dicho estas palabras porque Dios me ha mostrado que las diga. Cuando montones de hermanos se gradúan de institutos bíblicos, muy buenos institutos, por cierto, de nuestro país, no los deben mandar ni a pastorear ni a evangelizar hasta que ellos los llenan del Espíritu Santo. Dígale, enciérjese con el Señor y cuando te llene, que tengas el diploma de arriba, entonces Él te va a mostrar cuál es el ministerio y te mueve a hacer lo que tengas que hacer. ¡Gloria a Dios! Bueno, si Jesús hizo eso con Pedro, Juan y Santiago y los ha adoctrinado por 3 años y medio, quietos en Jerusalén, hasta que los invista del poder de lo alto. En palabras sencillas, Pedro, ahí no te me muevas, que yo voy para arriba. Cuando yo vuelva y descienda en la persona del Espíritu Santo y se me meta adentro, entonces abre la boca. Si la llegas a abrir ahora vas a espantar a la gente. Alaba lo que él vive. Gracias a Dios que ellos fueron obedientes. Y se quedaron ahí quietecitos. Y dijo, no, muchos días después de esto los voy a llenar. Y luego le dio la última instrucción, la última. Hechos capítulo 1, verso 8. Bueno, de ser importante lo último que habló. Alaba lo que le ama. Le dijo, y recibiréis poder. Oiga eso. Esta no es la iglesia muerta de los hombres. Esta no es la religión del mundo. Esta no es la tradición de papá y mamá. Esta es la iglesia del poder de Dios que se manifiesta para salvar y libertar a los seres humanos. Esta liberta a los seres humanos. ¡Ay, Samaya sola! Bendito sea su nombre. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Ahora, fíjense bien, que no estaban capacitados después de 3 años y medio, agarrados del Señor ahí, al lado de él. Juan hasta se recostaba del pecho. Lo amaban, no hay duda de eso. Ungidos para echar fuera demonios, para sanar enfermos y hablar el mensaje. Ungidos, con unción especial para eso. Y ahora, después de esos 3 años y medio, no los dejan ni hablar. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y entonces me serán testigos. Ni para ser testigos servían todavía. ¿Verdad lo que él vive? Está la dispensación de la gracia. Podríamos decir la dispensación del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay evangelio. ¿Verdad lo que él vive? Sin la llenura del Espíritu Santo no hay evangelio. El evangelio se vuelve una religión más. Así hay miles de evangélicos hoy en día. Religiosos evangélicos. Muertos andando por aquí abajo. Esqueletos como el pueblo de Israel. No le permitió ni ser testigo. Ahora oiga eso. Si ni para ser testigo servían. Corríase, no se enoje conmigo, yo le amo. Si para ser testigo hay que ser lleno del Espíritu, ¿cómo será para ser pastor? O para ser evangelista. O para ser apóstol o profeta. O maestro de la palabra. Hay pastores de diploma, mucho. Diplomita y nada más, carne, intelecto humano, letrecita, la letra mata, cabezón, nada lo que él vive, el espíritu vivifica, el espíritu es el que da vida, si no hay espíritu no hay vida, si no hay espíritu no hay victoria, hoy Samaya sola, Eva. Letra, mensaje de mucho intelecto, retórica, palabras casi yo no entiendo, yo me gradué de la universidad y esa cosa palabrota y oro a Dios que no se dejó para quejar, alaba lo que el Señor le ama. No, hermano, este es el evangelio para los pobres, este es el evangelio para los humildes, este es el evangelio para que entienda todo el mundo.
No busque palabrerías lindas, ni palabrerías allá de otro lado. Palabras que entienda todo el mundo. Lo que es el Espíritu de Dios, el vocabulario de Él. Alabado sea Él. Para eso hay que estar lleno del Espíritu. Gloria sea a Dios. Jesús, que era más inteligente que todos nosotros, no le permitió ni testificar, y eran apóstoles. Eran apóstoles. 3 años y medio al lado de Él. Ni testifiquen hasta que no los invista de arriba. Cuando venga el Espíritu Santo y los llene de poder, entonces abre la boca. ¿A lo que le llama? Y ahí mismo se levantaron los pies de la tierra y se elevó. Eso nunca lo hizo mientras hablaba en el cuerpo que nació del vientre de la Virgen María. Ahora sí, en el cuerpo de gloria lo hace. Y nosotros lo haremos también. Sonríase, el Señor le ama. Y apareció en la nube y siguió en la nube. Y no son Dios sentado en la nube. Ahora lo que Él vive. Miren, no hay cosa más linda que cuando suena la trompeta y el rapto ocurra. Y volemos nosotros y aparezcan esas nubes blancas. Y vayan miles y miles y miles y miles de aleluya en esas nubes. Yo algunos aleluya van de pie danzando ahí de la nube, ahí, gloria a Dios, aleluya. Y otros se acostarán en la nube muertos de la risa, riéndose a carcajadas. Nuestros labios se llenarán de risa. ¡Alaba lo que Él vive! En cuerpos igualitos al que tiene Cristo ahora. ¿Cuántos se van? Amigo amado, usted no se vaya sin Cristo aquí en esta noche. Esto está a punto de ocurrir, todo está cumplido. El rapto es algo que inminentemente ocurrirá. Si usted se queda, más le valdría no haber nacido. Pero en esta noche, amigo, venga Jesús, sálvese. Salga de la religión muerta y venga el Cristo vivo. Porque yo digo religión muerta, eso incluye muchos evangélicos también. Claro, lo que le ama. Sea bendito el Señor Jesucristo. Bendecido sea Dios. Hay poder en Jesucristo. Ahora, dice la Biblia, Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante, que cuando llegó el día de Pentecostés, esa era una de las 3 grandes fiestas judías que la celebraban en los días de las cosechas. Y el Pentecostés, el Penta quiere decir 5, son 50 días específicamente. Y dice que coincide en una forma tan matemáticamente precisa con lo de Cristo, con lo del Nuevo Testamento, que se queda un atónito. Pero cuando los judíos usaron 50 días para su Pentecostés, no estaban pensando en esto, ni sabían ellos nada de esto. Sin embargo, desde que el Señor resucitó hasta Pentecostés, 50 días. 40 en que estuvo por aquí mostrándose a multitud de testigos, y 10 días más que pasaron, ya era arriba a la diestra del Padre. 50 días. Y de pronto los discípulos que estaban obedeciendo al Señor, miren que el que obedece recibe siempre la mejor parte. Metidos ahí orando y clamando y gimiendo en el aposento alto, 120 hermanitos ahí clamando y gimiendo y llorando delante de Dios, y de pronto se oyó un estruendo que venía de arriba del cielo. Hay quien dice, a mí no me gusta el alboroto. Bueno, si está en Pentecostés, hubiera salido huyendo. Alaba lo que Él vive. Y descendió el Espíritu Santo como viento recio. Penetró en la habitación y soplaba ese viento como una tormenta en toda la habitación. El ruido que hizo fue tan grande que la gente en Jerusalén, que estaba en una fiesta, salieron corriendo a ver qué era ese estruendo. Y llegaron y encontraron a los discípulos bajo la bendición. Y cuando descendió el poder de Dios, dice que aparecieron también lenguas entrecortadas como de fuego y se le posaron en la cabeza a cada uno de ellos. Qué cosa linda, papá Jesús está aquí en esta noche. Bendito sea tu nombre. Y dice la palabra, y fueron llenos del Espíritu Santo. Yo sí que entró el viento ese, se le metió por dentro a Pedro. Con razón Pedro se volvió como una tormenta después. Alaba lo que Él dice. Y el fuego entró por dentro también. Y llenos del Espíritu Santo y fuego, comenzaron todos a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y los 120 recibieron el bautismo, todos. Oiga esto bien, no se quedó uno, los bautizó a todos.
Y todos hablaron en lengua. Fíjese, hermano, esa es la perfecta voluntad de Dios para su iglesia. Que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Y Pablo dijo, y deseo que todos hablen en lengua. Sonríase, el Señor le ama. Pero como todas las cosas de Dios hay que pelearlas. Hay que pelearlas. Si uno lo toma suave, bueno, cuando Él quiera. Yo he oído un montón de evangélicos irresponsables. ¿Tiene el bautismo del Espíritu Santo? No. Pero hermano, busque. No, cuando Él quiera me bautiza. Nunca te va a bautizar. Vago, alabado, el Señor le ama. A Josué lo llamó y le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. No se te podrá resistir nadie en todos los días de tu vida. Y Josué dijo, pues está hecho todo. Y le dijo, pero esfuérzate y sé valiente, mijo. Alaba lo que él vive. Hay que pelear la buena batalla de la fe. O tenemos que hacer nuestra parte. Y Dios no falla a hacer la de Él. Prometió, Él cumple. Pero te tiene que hacer la parte suya. Esto es una batalla de fe. Y el reino de los cielos hace fuerte. Y los valientes la arrebatan. Y hay una traducción que me gusta más que esa. Los violentos la arrebatan. Quiere decir que usted tiene que moverse en violencia espiritual, atacando con todo, atacando con ira de Dios al diablo en todos los frentes. ¡Alabado su nombre! No es suavecito, es con todo. Si usted no le da con todo el diablo, le va a dar con todo a usted. Alabado, lo que le llama. Sea bendito el Señor Jesús. Los 120 fueron llenos del Espíritu, todos. Y ahí Pedro se puso en pie cuando el gentío se movió. Bajo el estruendo que hizo el Espíritu Santo se movió la gente y miraban atónitos a aquellos galileos rústicos hablando lenguaje que ellos entendieron. Y Pedro le predicó el mensaje y 3,000 aceptaron a Cristo. Ese fue el milagro más grande ese día. Pero ahora no era Pedro, ahora era Cristo en Pedro. Sea bendito el Señor Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, usted ve a muchos evangélicos que no tienen el bautismo del Espíritu Santo, y especialmente organizaciones muy grandes evangélicas, que se llenan la boca con una mentira monstruosa. Eso será para los apóstoles. Señor, reprenda al diablo y los embusteros también. Porque, hermano, eso es un crimen espiritual. Porque le quita la fe a gente que están anhelantes de recibir esa bendición. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero ¿será cierto que será para los apóstoles? Mira, hermano. Mira lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 2, verso 17. Dice, y en los últimos días, dice Dios, los últimos días, ahí estamos, todo cumplido. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones, vuestros viejitos soñarán sueños, y sobre mi siervo y sobre mi sierva derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Mire cómo es el asunto. Que en este último tiempo sería el aguacero más grande del Espíritu Santo que jamás ha caído. Alaba lo que él vive. Y lo que menos le gusta a algunos evangélicos es el asunto de las lenguas. Mire, hermano, yo rompí una vez en el púlpito, en la campaña en Villa Carolina, la que le mencionó Geñito ahorita, un libro que me lo estaban vendiendo allí en la librería. Y ese libro decía que las lenguas eran del diablo. Yo lo vi, hermano, yo lo leí y lo rompí en el púlpito. Y dije, del diablo fue el que dijo esto que está aquí. Y seguirá siendo el diablo porque blasfemó el Espíritu Santo. Yo no voy a dar poder tampoco. No, hermano, así están las cosas en denominaciones evangélicas grandes. Más perdidos que Satanás. Mi alma te alaba, Jesús. Eso era para los apóstoles. Oiga lo que Cristo dijo. Oiga lo que Cristo dijo. Despreocúpese de lo que digan los hombres. Crea lo que Jesús dijo. Creer el verbo, la palabra. Marcos capítulo 16, verso 17, dijo, y estas señales seguirán a los que creyeren. Hablarán nuevas lenguas. Que sí, que el que dice que la lengua ya no funciona eso era para los apóstoles, no es creyente. Está por la boca diciendo que no es creyente. ¿Qué es? Bueno, un religioso evangélico. Alaba lo que él vive.
Pero los creyentes anhelan eso. Y si usted no tiene las lenguas, pero está buscando, Dios está ahí para dársela en cualquier momento. Y Dios está contento con usted. Malo el que no las tiene, ni las quiere, ni las busca. Eso es que está mal. Que no las tiene, no se atribule porque no las tiene, no, pero esté buscando. Y ore, y ayune, y clame, y llore, y me las tienes que dar. Y tú me prometiste esto, te hablaría nuevas lenguas. Y yo quiero eso. ¿Y por qué es tan importante que tenga eso? 1 Corintios, capítulo 14, en el verso 2, el apóstol Pablo explica eso bien claro. Y dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Y habla en el espíritu misterios. Quiere decir que el que habla en lengua está orando. Hablando con Dios es orar. Y en un lenguaje misterioso, dice, y mira lo que dice la Biblia, dice, y nadie lo entiende. Eso incluye al diablo. Ahora, lo que el Señor le ama. Eso es lo más que me gusta ver las lenguas, que yo hablo en lengua y digo, mira si entiende, diablito. Ahora, lo que él le ama. El diablo no entiende, pero Dios sí entiende. Dios sí entiende. Ahí hay algo, hermano, decisivo para la iglesia del Señor. Por eso que Pablo decía que hablaba más lengua que todos los corintios. Y deseo que hablen en lengua, dijo. Y en el verso 14 ahí, 1 Corintios 14, el verso 14 dice, porque el que habla en lengua ora en el Espíritu, y el que ora en el Espíritu se edifica a sí mismo, dice. El apóstol Judas, en el verso 20 de su libro, dice, ora en el Espíritu para que te edifiques en la fe. Mire cómo es el asunto. Que aviva a la persona. Le aviva la fe. Eso que es tan decisivo ese asuntito. Y entonces es una estrategia de guerra terrible. Usted disparando para allá arriba y el diablo loco con las orejotas esas grandes feas que tiene, buscando a ver qué dice y no entiende. No entiende que los locos estos están hablando. Mire, cuando el Señor creó a Luzbel, dice la Biblia claro que fue la criatura más sabia que jamás había creado. Pero no le reveló todos los lenguajes. Dios es muy, muy listo, Dios no es como nosotros. Ahora lo que él vive. Dios es muy listo, no le reveló todos los lenguajes. Hubo lenguajes que los dejó fuera, porque estaban reservados para la novia de su hijo del último tiempo. Y esto ni Jesús lo tuvo, lo tenemos nosotros. Y fíjese usted una prueba de esto, bíblica. Cuando el rey Belsasar estaba bebiendo los vasos sagrados de la casa de Jerusalén y retando a Dios, y de momento salió unos deditos así, le escribieron unas palabritas. Y Belsasar, cuando vio aquello, dice que temblaba, que las dos rodillas le batían una cosa a la otra. Se le desencajaron los huesos aquí, las coyunturas de las caderas. Se le fue toda la valentía y se le fue el gozo. Y no podía ni leer aquellas palabras. Y buscó a todos los sabios del reino. Y llamó a los caldeos, y llamó a los adivinos, y llamó a los magos. Y cuanto hijo del diablo tenía, lo llamó. Alabra, que Dios le ama. Mire, si el diablo hubiera podido leer aquellas palabras, las hubiera leído volar, si el diablo le gusta ostentar que él es grandote y que él sabe todo. Pero no pudo ninguno de ellos ni leerla, menos interpretarla. Cuando apareció Daniel lleno del Espíritu Santo, le dijo, oh rey, yo te voy a leer las palabritas esas y te las voy a interpretar. Alabado sea Dios, amaya sola. Porque el Espíritu Santo sí sabe todos los lenguajes. Ese sí sabe todos los lenguajes. Alabado que él vive. Poderoso Dios. Y esos son los lenguajes que recibimos cuando Dios nos bautiza. Y este es el lenguaje. Y usted comienza a interceder y a orar en lengua. Hermanos, es una oración poderosa. Armas espirituales que derriban la fortaleza de Satanás. Por eso que Pablo dijo, deseo que todos hablen en lengua. Dijo, y yo hablo más lengua que todos ustedes, Corintios. Que sigue siendo un instrumento decisivo en su vida espiritual y su victoria gigante. ¿Alá lo que él vive? Se manifestó eso por primera vez en Pentecostés. ¡Qué silencio! ¿Qué le pasa? Lo que él vive. En Pentecostés. Por eso que algunos de los creyentes del Evangelio nos llamamos pentecostales, porque creemos en eso como la base en la cual nació la iglesia, el fundamento de la iglesia, donde el Señor, que no establece yugos desiguales, se compró una iglesia espiritual como él. Sonríase, el Señor le ama. La esposa del Señor en el Antiguo Testamento de Israel
pero se movieron conforme a la carne, se volvieron carnales hasta la ultrapotencia, idólatras, paganos, desobedientes, y lo desechó, echó para afuera. Y se tomó ahora una esposita, ay, alabe lo que él vive. Pues somos novias nada más ahora, estamos desposados. Que es como él, espiritual como él. Si a usted que es creyente le prohíben hacer yugos desiguales, ¿cómo será él, que es el jefe? Por eso a los tibios los vomitará antes que suene la trompeta. Afuera. Alabe lo que él vive. De buscar al Señor y moverse en la palabra y llenarse del Espíritu Santo. Una de las enseñanzas apostólicas ahí clave, Efesios capítulo 5, verso 18, dice, embriagaos, pero no con vino, en el cual hay disolución, sino que sed llenos del Espíritu. Oigan otra vez, si no le gustó, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Eso es cuestión de los pentecostales, eso es cuestión de la iglesia de Jesucristo, eso es cuestión de la doctrina apostólica para todos los creyentes. ¡Gloria a Dios! Si eso fue lo último que él dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el que se llena ese poder, viva la palabra para que mantenga esa llenura. Yo conocí pentecostales cuando yo me convertí, llenos del Espíritu, que era una gloria y me ayudaron tanto. Hoy en día está más apagado que un cabo de vela. ¿Y qué pasó? El bombero que le apagó el fuego, al lado de lo que el Señor les ama. Ya lo hicieron una manguera como los potes esos de la luz que hay allí. Y el aleluya que se descuida, viene los José por fuera, lo deja muerto, lo deja frito otra vez. Pero cuando usted está buscando a Dios, y usted está firme en la palabra, y usted tiene una vida de oración, y usted tiene una vida de alabanza, de comunión con Dios, y firme en su iglesia, que no se pierda un culto, buscando a Dios de todo el corazón, ahí, y testigos fiel de Jesús, no hay diablo ni bombero que le apague el fuego. ¡Alaba lo que él vive! Y con la manguera esa le quitamos la manguera y metemos por el casco de la cabeza con ella. Alaba lo que el Señor le ama. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hay poder en Jesús. Y fíjense que la Biblia dice que en los últimos días derramaría su espíritu sobre toda carne. Que el derramamiento más grande del Espíritu Santo que jamás se ha visto es ahora. Hay una profecía en la Biblia muy significativa en cuanto a esto. Profeta Ageo, capítulo 2, verso 9, que dice, y la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. Es decir, que lo más grande es lo que viene ahora. Lo más grande es lo que viene ahora. Y ese aguacero está cayendo hace rato. Esa lluvia está cayendo hace rato. Métase abajo de la lluvia. Bota el paraguas. Acá, bota el trapo paraguas ese. ¡Ay, asámalo, asama! Métese abajo de la lluvia, mójese, llénese, satúrese, antes de que sea tarde, llénese. ¡Sámalo, asama! ¡Cristo viene! Es la época. Clamaré mi espíritu sobre toda la carne, vuestros hijos y vuestras hijas. Y oiga esto, no dice de qué edad, hijo e hija. Sonríase, se le ama. Yo he visto niños de 3 años llenos del Espíritu danzando y hablando en lengua, que se quedan con los ojos así abiertos. A mis hijas, cuando tenían 5, 6 y 7 años, que yo clamaba por ellas para que me las llenaran, me las bautizó a las 3 con el Espíritu y oraban en lengua al lado mío, 10 y 15 y 20 minutos sin parar. El que no podía orar era yo, que abría los ojos y podía mirarla y me gozaba y me reía y lloraba. Cuando la veía con lagrimitas aquí, y en lengua, y en lengua, y en lengua, y en lengua. Eso es típico de este tiempo. Este es el tiempo que estamos viviendo. Derramaré mi espíritu sobre toda la carne. Óigalo bien. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Alá, lo que él vive. Oiga esto y no se enoje, que yo le amo. Si usted está en una iglesia evangélica, donde no creen en bautismo del Espíritu Santo, donde no se le permite hablar en lengua si Dios lo bautizara, mire, salga huyendo de ahí, váyase. Que es suficiente con un cementerio del pueblo para que haya 2. Alá, lo que el Señor le ama. Con un solo cementerio da para traer a los muertos.
Salga huyendo, búsquese una iglesia donde crean en el bautismo del Espíritu Santo, donde crean en sanidad divina, donde crean en todo lo que está en la Biblia, todo. Aquí hay que creer en todo, todo está puesto para nuestra bendición. Alabado sea Dios. Vuele y váyase. Cuando llega a la puerta, párese y sacude el polvo, ¿no? Y el polvo se lleve. Por si acaso. Alabado sea Jesús. No, hermano, esto es cuestión de vida o muerte. Nosotros no podemos arriesgar nuestra salvación por un favoritismo denominacional. ¿Qué es eso? Bueno, el favorito es Jesucristo. Y si Cristo dice, esta señal seguirá a los que creyeren, hablarán nuevas lenguas, y en su iglesia no creen eso, han traicionado a Jesucristo, son traidores en la causa de Jesucristo. Lo han declarado mentiroso. Y usted se va a quedar ahí, mire, muere. Ni se despida. Alaba lo que el Señor le ama. Sea bendito el Señor Jesucristo. Esa es la iglesia de la Odisea, que sería típica de este tiempo. Y el Señor está fuera a la puerta tocando. Mira que estoy a la puerta y toco. Si alguno oyere mi voz, pero son sordos, no oyen nada, y abriré la puerta, yo entraré. Y la gente le grita, no, que si entra tenemos que hablar en lengua. Alaba lo que el Señor le ama. Si entra tenemos que orar por los enfermos, no queremos nada de eso. Nos gusta tranquilo aquí, sin mucho alboroto. Pero a nada de lo que cuando entremos al cielo, la alabanza, la voz del Cordero es como voz de muchas aguas y estruendo de grandes truenos. Alaba lo que vive. Acostúmbrese desde ahora. Bendito sea su nombre. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la carne. Y la Biblia dice claro, sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y profetizarán, sobre vuestros jóvenes y tendrán visiones. Oiga la juventud que está aquí. Juventud tiene una promesa grande del Señor. Le van a prender el televisor del cielo. Visiones a los jóvenes en los últimos días, pero llenos del Espíritu. Llenos, preparándolos para los grandes que se acercan. Alaba lo que vean. Así que la juventud que está en Cristo, usted no mire para atrás. Usted no titubee. Que lo único que el mundo es asqueroso le puede ofrecer a usted es muerte, tragedia, derrota, infierno. Pero Cristo tiene para usted el reino de los cielos, bodas del Cordero, coronación arriba. Alabado sea Dios, bendición como jamás se ha visto. Joven, afírmese cada día más. Joven, llénese del Espíritu Santo. Joven, usted no tiene tiempo de llegar a viejo, usted está a punto de terminarse. Avance y afírmese cada día más y prepárase que pronto volvemos. Alabado sea Dios. ¡Uy, Samaya Sera! Bendito sea el nombre de Jesús. Y todo joven que está aquí en esta noche, que no ha aceptado a Cristo, joven, sea inteligente y acepta a Jesús en esta noche. Va a perder su juventud y su salvación. Porque solo Cristo salva y solo Él le puede librar a usted, joven. Y le aseguro una cosa, joven, que cuando usted acepte a Cristo y te llene del Espíritu Santo, y sienta esos ríos agua viva, y sienta esa bendición, vas a decir, esto es más grande que el deporte, esto es más grande que las playitas, esto es más grande que la música mundana, ay, esto es más grande que el trapo de rock and roll, alaba lo que Él vive. Esto es más grande que los bailecitos, esto es más grande que eso que yo tenía. Así es, el gozo del Señor sobrepuja todo entendimiento. ¡Fuera Jesús! Que en Él está la vida y la única esperanza de escapar del juicio terrible que viene sobre toda la humanidad en los días que se acercan. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hasta los viejitos, los rejuvenecen, alaba lo que dejamos. Oiga bien, cada persona que está aquí que ya tiene ciertos añitos. Me mire a mí. Sonríase, Dios le ama. Oiga con cuidado. Aunque usted tenga 70, aunque tenga 75, aunque tenga 80, siga activo en la obra de Dios. No se jubile. Esos abajo en el mundo se jubilan. Nosotros somos de abajo, somos del reino de los cielos, somos de arriba. Si piensa jubilarse, no se jubile, no, váyase para el cielo. ¿Qué va a hacer aquí vagueando aquí abajo? En la vejez darían frutos todavía, llenos de savia y de vigor. Esa es la palabra de Dios, métase en la palabra, que la palabra revive a los seres humanos. Mire, a los 90 años, Sara dio a luz.
y se rió. ¡Alaba lo que él vive! Y Abraham tenía 100. Los rejuveneció a los dos. A los 85, Caleb dijo: Josué, ¿qué hago ahora? Ya no hay más gigantes, acabé con todos los gigantes, no hay más gigantes, van a matar. Y estoy más fuerte que nunca. Y Josué le dijo: todavía yo y mi casa serviremos a Jehová. La vejez es una maldición más que vino por el pecado. Si usted está firme en Cristo, hay vida en Jesús que sobrepuja la vejez. La fe sobrepuja la vejez. Había un hermano que predicaba en los Estados Unidos, evangelista, muy usado. Siempre todo el mundo lo oía decir: vivifícame según tu palabra. Y ese era su vocablo favorito: vivifícame según tu palabra. Y cuando tenía alrededor de 85 años, estaba predicando activo como cualquier muchacho. Y un día llamó a un amigo de él, le dijo: ven hoy, visítame, que me voy con el Señor hoy. Dijo: ¿cómo que te vas? Y estás más saludable que yo. Preocúpese de eso, me voy con el Señor hoy. Y el amigo vino, llegó a la casa y hablaba con él, lo miraba como: mi que esto me estará loco. De momento, tranquilamente, cerró los ojos y se fue. Hay gente que cree que para morirse le tiene un cáncer, pero ¿qué es eso? Si para morirse lo que tiene es salirse el cuerpo y se fue al Señor. Moisés no tenía cáncer cuando subió arriba y tenía 120 años. Ni tenía artritis tampoco, subió en sus pies lo más tranquilo hasta arriba. Ni tenía diabetes, ni tenía ninguna maldición de esa. Sanito, ni su vista se había opacado. La energía ahí intacta. Y allá arriba se durmió en los brazos de Jehová su Dios. Eso es todo. Quiere decir que en la vejez reclame la victoria de Jesucristo. Que nos redimió en la cruz. Y crucificó toda maldición. Crucificó toda maldición. Óigalo. Si que no acepte ninguna maldición de esa que andan por ahí oprimiendo a los creyentes. Alaba lo que le ama. Ahora, si usted ya no puede hacer nada, váyase para el cielo, acaba de que se va a perder aquí en los últimos días. Goodbye, nos vemos luego allá arriba. Sonríase, el Señor le ama. Aquí hay que trabajar hasta el último momento. Aquí hay que dar fruto en todo tiempo. Mi viejita tiene 86 años. Lee la Biblia sin espejuelo. Alaba lo que él vive. Y ora 5 y 6, 7 horas diarias. Qué reto para tanto vago que va hoy en día en la iglesia, Señor. Que para una hora hay que empujarlo con una garrocha. No, hermano, esto es una vida de guerra. Estamos en guerra contra el diablo. Habrá guerra hasta el fin, dice la Biblia. Guerra contra Satanás. Por vida o por muerte, el que perseverara hasta el fin, ese será salvo. Si fuera una vez salvo, siempre salvo, entonces está bien. Que yo me echara a dormir ahora. Ese disparate no lo cree ni el diablo mismo que lo inventó. Alablo, Dios le ama. Aquí hasta el último segundo hay que mantenerse en el espíritu. Y oiga esto: y derramaré mi espíritu sobre mis siervas y sobre mis siervos y profetizarán. Siervos y siervas. Y te resalta ahí el ministerio de la mujer de los últimos días. Hermano, y hay un montón de gente que no cree en eso. Que no cree en eso. Y denominaciones grandes en muchos países sur y Centroamérica no creen eso. El nombre del ministerio de la mujer lo sacan a puntapié del país. Pero la Biblia dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y dice que en las cosas espirituales no hay diferencia entre varón y mujer. Y estamos en días postreros. En esta época Dios necesita todos sus instrumentos. Todos sus instrumentos los necesita. Está usando niños. Está usando jóvenes. Juventud. Eche para adelante con todo como Timoteo. Está usando viejos y viejas también. Alaba lo que el Señor le ama. Y está usando siervos y siervas. Y mujeres llenas del Espíritu Santo. Que muchos varones tienen que quitarse sombrero si tienen. Están predicando con unción de Dios y echando fuera demonios y sanando enfermos por el montón. Ah, pero yo no creo eso. Yo lo creo porque lo veo. Y está en la Biblia. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre siervos y siervas y profetizarán. Pero mire, eso estaba en la Biblia profetizado hace muchos miles de años atrás. Y muchos evangélicos no lo saben, pero está en la Biblia. En el Salmo 68, verso 11.
La Biblia dice, y el Señor daba palabra. Y de las evangelizantes había un gran ejército. Si tengan Biblia, búsquenlo. Ahora lo que él dice. Y habla de las evangelizantes. Las no son varones. Son mujeres. Y sí que desde los días de David estaba profetizado que vendría un ejército de mujeres a romperle el espinazo al diablo. Y eso es ahora. Ahora lo que el Señor le ama. Porque los días apostólicos eso no se cumplió. Pablo no permitía ni estornudar a las mujeres en los cultos. Pero en los días apostólicos que todos los varones iban. Pero ahora, que hay ese montón de varones que no van ni aunque los empujen. Dios está levantando mujeres en lugar de ellos, para vergüenza de ellos. Varón, usted no va, una mujer va a ir por usted. Diga que vayan todas las mujeres, pero yo voy también. Alaba lo que el Señor le ama. El Señor daba palabras. Y de las evangelizantes había un gran ejército. Salmo 68, verso 11. Mi alma te alaba, Jesús. Pero eso culmina ahora. Mire, hermano, cuando el ministerio de Catherine Kuhlman comenzó, un evangelista ayuna y busque a Dios. Ora y ayuna y busque. Si usted ora y ayuna y busca a Dios, la va a usar. Ahora si se monta en la hamaca a mecerse, cuando sea su voluntad irresponsable, nunca será. Esto no es camino de vago, esto es camino de gente forzada. Esfuérzate, sé valiente, que yo estoy contigo. Alabado sea Dios, pelea la buena batalla de la fe. Esa es la Biblia. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Esta es guerra con el diablo. El diablo no va a dormir ni te va a dar tregua. Pero tenemos autoridad total sobre él. Bendito sea Dios. ¿Cuántos alaban? Alaba lo que él vive. Mi alma te alaba, Jesús. En los últimos días derramaría su espíritu sobre toda carne. Pero oiga bien, ¿por qué ese derramamiento del espíritu tan gigante profetizado para este tiempo? Para preparar un pueblo que va a volar sin escala hasta el reino de Dios. Ese avivamiento es para preparar un pueblo para el rapto de la iglesia. Pueblo que se va. ¿Cuántos se van? Pasará la iglesia por la gran tribulación. Bueno, el diablo va a pasar por la gran tribulación con todos sus ángeles. Lo van a tirar para abajo. Y va a estar aquí. Y todos los evangélicos mundanos y tibios van a pasar también. ¿Alaba lo que le ama? Pero hombres y mujeres que están firmes en Cristo. Hombres y mujeres que están viviendo la palabra. Hombres y mujeres que obedecen a Dios a toda alternativa. Él dijo, los que estén guardando la palabra de mi paciencia, yo los libraré de la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra. Hombres y mujeres que oran. Hombres y mujeres que ayunan. Hombres y mujeres que se mueven en el Espíritu, testificando a las almas. Jesús dijo, y cuando veas todas estas cosas, vela y ora en todo tiempo, si quieres escapar y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y que profetiza que hay un grupo que va a escapar. ¿Pero quiénes? Los que están velando y orando. Lucas capítulo 21, verso 36. Sea bendito el Señor Jesucristo. Que sí que Dios está preparando un pueblo para llevárselo y librarnos de los juicios terribles que vienen. Vienen juicios como jamás se ha visto. Como nunca antes se ha visto ni se verán jamás. Vienen. Pero antes suena la trompeta. Alabado sea Dios y nos vamos. Se quiera quedar allá usted. Si usted está interesado en ver la careta del anticristo por la televisión mundial, pues quédese. Para que salude a ese pájaro cuando llegue. Bendito sea su nombre. Hay poder en Jesucristo.